La noche caía sobre el pequeño pueblo fronterizo de Texas, un lugar donde las sombras se alargaban y la incertidumbre acechaba en cada esquina. Carlota Alvarado conducía su automóvil con tranquilidad, absorta en sus pensamientos, cuando de repente las luces azules de un patrullero iluminaron su vehículo. Sin dudarlo, se detuvo al costado de la carretera, preguntándose qué había podido hacer para llamar la atención de los agentes de migración. Los oficiales Jason Collins y Michael Smith se acercaron con una actitud desafiante. Carlota sintió una punzada de nerviosismo, pero su experiencia como investigadora federal encubierta le enseñó a mantener la calma en situaciones tensas. Mientras los agentes revisaban su documentación, ella observaba cada movimiento, cada gesto, analizando sus intenciones. Algo no estaba bien. Las preguntas comenzaron a fluir, cargadas de insinuaciones. ¿De dónde eres? ¿Por qué estás aquí? Las acusaciones rápidamente se volvieron más serias. Los oficiales empezaron a insinuar que podría estar involucrada en actividades ilícitas. Carlota sabía que esto era solo el comienzo de un juego peligroso. En su interior, una voz le advertía que lo peor estaba por venir. Con un tono firme y controlado, respondió a cada interrogante, utilizando su habilidad para desviar la atención y evitar que los oficiales sospecharan de su verdadera identidad. Sin embargo, mientras mantenía la compostura exteriormente, su mente trabajaba rápidamente para encontrar una salida. La situación se intensificó cuando Collins y Smith comenzaron a buscar en su automóvil. Fue entonces cuando notó un movimiento extraño. Uno de los oficiales dejó caer un paquete sospechoso junto a sus pertenencias. El corazón de Carlota se aceleró, comprendió que estaban tramando algo mucho más siniestro. En ese instante, decidió que no podía dejarse atrapar. Su lucha por desenmascarar la verdad había comenzado antes incluso de que las cosas se volvieran peligrosas. Mientras Carlota se encontraba en el lado de la carretera, el ambiente se tornaba cada vez más tenso a medida que los agentes revisaban su automóvil. Una sensación de inminente peligro la invadió. Jason Collins, con un gesto calculado, comenzó a buscar sin prisa, mientras que Michael Smith se mantenía cerca, observando cada movimiento de Carlota. En un instante que pareció eterno, Collins encontró lo que parecía ser un paquete enrollado en papel plástico detrás del asiento del conductor. Con una sonrisa burlona, lo levantó como si tuviera un trofeo en sus manos. «Mira lo que hemos encontrado», exclamó, levantando el paquete hacia la luz de las linternas. Carlota sintió una ola de pánico. Sabía que era una trampa. «Eso no es mío», protestó con voz firme, pero su corazón latía con fuerza. Los oficiales comenzaron a intercambiar miradas cómplices. Estaba claro que estaban llevando a cabo un acto de corrupción premeditado. La acusación de contrabando venía seguida de insinuaciones sobre su nacionalidad y su vida en el pueblo fronterizo, insinuando que podía estar trabajando dentro de una red más amplia. Carlota sabía que debía actuar con rapidez. Recordó su entrenamiento y se recordó a sí misma mantener la calma. Mientras los agentes intentaban sembrar dudas sobre su integridad, ella empezó a pensar en cómo podría girar la narrativa a su favor. Su mente ágil buscaba detalles en el cámaras, testigos potenciales o cualquier cosa que pudiera utilizar para demostrar su inocencia. Los comentarios sarcásticos de Smith y las amenazas disfrazadas de Collins solo reforzaban su determinación. Sabía que no era solo una cuestión de justicia. Sus habilidades y experiencia estaban ahora en juego. En ese momento decisivo, decidió que iba a dar pelea. No podía dejar que la corrupción prevaleciera sin luchar. La batalla por su libertad había comenzado y ella estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. Con el paquete sospechoso en manos de Collins, Carlota sintió que la situación se tornaba más peligrosa por momentos. Sin embargo, en lugar de sucumbir al pánico, recordó la formación que había recibido como investigadora federal encubierta. Esa experiencia le había enseñado a mantener la calma bajo presión, a evaluar cada situación con cuidado y a utilizar su conocimiento en su beneficio. «Señor Collins», comenzó Carlota con voz firme y controlada, «ustedes están cometiendo un grave error. He trabajado durante años en investigaciones sobre tráfico de drogas y sé cómo funciona este procedimiento». Sus palabras sorprendieron momentáneamente a los oficiales, quienes intercambiaron miradas de confusión antes de intentar reafirmar su autoridad. «¿Y qué? Eso no significa que no estés involucrada», replicó Smith con tono despectivo, pero Carlota no se dejó afectar.
continuó hablando con seguridad. Si quieren comprobar mi historia, verán que estoy registrada como investigadora en el sistema, pueden llamarlo. Pueden verificarlo. La confianza de Carlota parecía alterar la dinámica del encuentro. Los agentes, acostumbrados a intimidar a sus detenidos, se encontraron ante una mujer que no solo conocía sus derechos, sino que también entendía las leyes y procedimientos que estaban tratando de violar. Ella observó cómo su actitud defensiva comenzaba a debilitarse ante su aplomo. Al mencionar su experiencia, Carlota sabía que estaba sembrando una semilla de duda en la mente de los oficiales. Si bien intentaban mantener el control, sus expresiones comenzaron a delatar una creciente incertidumbre. La tensión aumentaba y Carlota aprovechó cada segundo para consolidar su posición. Sabía que esta era su oportunidad para cambiar el rumbo de la situación. No era solo una víctima más, sino una competidora lista para dar batalla contra la corrupción que se cernía sobre ella. A medida que la confianza de Carlota crecía, los agentes Collins y Smith se pusieron más agresivos. Desconcertados por la seguridad que mostraba su detenida, decidieron intensificar su ataque verbal. Sabemos quién eres, y sabemos lo que haces, gritó Collins, su voz resonando en la desierta carretera. Eres una criminal que ha cruzado la frontera ilegalmente. Esto es solo el comienzo para ti. Carlota sintió como el ambiente se volvía aún más cargado. La táctica de intimidación de los agentes comenzaba a desdibujar las líneas de la legalidad. Smith se acercó casi amenazante y añadió: no solo eres culpable de cruzar la frontera, sino que también te estamos acusando de estar involucrada en una red de tráfico de drogas. Nos has tenido engañados demasiado tiempo. El rostro de Carlota se mantuvo sereno. Sabía que estas acusaciones eran completamente infundadas y parte del plan corrupto de los oficiales para encubrir sus propias acciones ilegales. Esto no tiene fundamento, replicó con firmeza, eligiendo cuidadosamente sus palabras para mostrar decisión. Puede que lo piensen, porque esto es lo que quieren creer, pero les aseguro que estoy dispuesta a demostrarlo. Sin embargo, sus palabras parecían caer en oídos sordos. Michael Smith lanzó un vistazo a su compañero y ambos parecían haber tomado una decisión. Lo harían personal. Vamos a asegurarnos de que esta vez pagues por ello, Carlota, dijo Collins con una sonrisa maliciosa mientras indicaban a su unidad de refuerzo por radio. Mientras sentía la presión incrementarse con los oficiales sobre ella como depredadores acechando a su presa, Carlota consideró sus opciones cuidadosamente. Reconocía que se enfrentaba a un adversario formidable. Sin embargo, sabía también que tenía recursos a su disposición, estrategias que había aprendido en su trayectoria profesional. Mientras el conflicto escalaba, su mente ya corría con planes para darle vuelta a la situación y encontrar la manera de exponer la verdad detrás del oscuro entramado. Mientras los agentes de migración continuaban con su ataque verbal, cada Carlota aplicó su entrenamiento para mantener la calma y controlar sus respuestas. Cada palabra que pronunciaba estaba cuidadosamente medida, como un ajedrecista que planea su próximo movimiento en un juego tenso. Sabía que debía demostrar seguridad sin parecer desafiante, y así comenzó a evaluar cada aspecto de la situación. Observó el lenguaje corporal de Collins y Smith, notando cómo sus miradas se entrelazaban en busca de apoyo mutuo. La manera en que intercambiaban comentarios y sonrisas burlonas le indicó que estaban confiando en su propio poder, convencidos de que ella no tenía más opción que someterse a sus acusaciones. Sin embargo, Carlota estaba decidida a darles la vuelta. Entiendo que están haciendo su trabajo, dijo, manteniendo una voz tranquila. Pero necesito recordarles que tengo derechos, estoy aquí para colaborar. Pero esto no es lo que parece. Sus palabras, aunque firmes, estaban diseñadas para sembrar dudas sobre la arrogancia de los oficiales. Mientras hablaba, su mente trabajaba a toda velocidad. Pensaba en las posibles pruebas que podía utilizar para demostrar su inocencia. Registros de su trabajo anterior, contactos dentro del departamento y cualquier testimonio que pudiera conseguir. También consideraba la posibilidad de activar su rastreador oculto si la situación se tornaba aún más peligrosa. Carlota se dio cuenta de que la clave era aprovechar el momento en el que los agentes se sintieran más cómodos. Con cada acusación infundada, estaba construyendo una narrativa alterna en su mente, una historia donde ella era la heroína atrapada en un juego corrupto. Sabía que debía actuar con inteligencia y no dejarse llevar por la desesperación.
Mientras los agentes seguían intentando intimidarla, Carlota decidió mantenerse enfocada y buscar cada oportunidad para defenderse. Cada pequeño detalle en el entorno podría ser vital para desenmascarar la verdad detrás de este oscuro complot. Una vez en el centro de detención, Carlota se mantuvo alerta y observadora. Aunque se encontraba en una situación precaria, su mente analítica no podía evitar estudiar cada rincón del lugar. Las paredes estaban manchadas y descuidadas, reflejando un ambiente de negligencia que iba más allá de lo físico. La forma en que los oficiales interactuaban entre sí también le llamó la atención. Había algo inquietante en la manera cómplice en que intercambiaban miradas y sonrisas, como si compartieran un secreto oscuro. Mientras el tiempo pasaba, Carlota notó ciertas prácticas poco éticas, agentes que hablaban entre ellos de manera despectiva sobre los detenidos, gestos que insinuaban sobornos y transacciones ilegales para favorecer a algunos individuos dentro del sistema. Ella sabía que estos indicios eran signos de corrupción más profunda, algo que podría ser crucial en su lucha por demostrar su inocencia. Cada vez que un oficial se acercaba, Carlota mantenía la compostura, pero su mente registraba cada pequeño nombres, rangos y comportamientos. Recordó sus días como investigadora encubierta, cuando aprendió a captar matices que otros podrían pasar por alto. La dinámica entre los oficiales parecía haber un grupo unido por intereses corruptos, una jerarquía que protegía a quienes estaban dispuestos a violar la ley. En un momento de tranquilidad, mientras los oficiales estaban distraídos en una conversación, Carlota decidió observar a los demás detenidos. Notó sus expresiones de miedo y resignación y sintió un fuerte impulso de ayudarlos. Con cada paso que daba, su determinación se fortalecía. Sabía que no solo luchaba por su libertad, sino también por la justicia de otros atrapados en el mismo sistema corrupto. Consciente de que debía actuar rápidamente, comenzó a buscar maneras de recopilar evidencia de las actividades ilegales que había presenciado. Si lograba documentar lo suficiente, podría ayudar a sacar a la luz la verdad detrás del entramado corrupto que amenazaba no solo su vida, sino también la de muchos otros. Cada observación era ahora una pieza clave en su estrategia para exponer la corrupción y recuperar su libertad. Mientras Carlota elaboraba su plan para recopilar evidencia de la corrupción en el centro de detención, un cambio sutil ocurría en las mentes de los oficiales de migración. Daniel Román, un joven agente que había sido asignado al caso, comenzó a sentir una creciente inquietud sobre la validez del arresto. Desde el primer momento, había notado ciertas inconsistencias en los documentos presentados por sus compañeros y en el informe que detallaba las acciones contra Carlota. Román revisaba repetidamente el informe, buscando hallazgos que justifiquen las acusaciones. Sin embargo, las contradicciones empezaron a saltar a la vista. Carlota tenía un historial limpio y su documentación parecía legítima. A pesar de que Collins y Smith insistían en la culpabilidad de ella, algo en su forma de hablar y su calma lo intrigaba. La experiencia de Carlota como investigadora federal encubierta era evidente, y eso hizo que sus dudas aumentaran. Mientras observaba cómo los otros oficiales trataban a Carlota con desdén, Román se sintió dividido. La cultura del grupo parecía presionarlo a alinearse con las acusaciones, pero su conciencia comenzó a cuestionar la ética de sus acciones. Se preguntó si había algo más en juego, un encubrimiento que iba más allá de lo que se presentaba en los papeles. Un día, mientras se realizaba una ronda de control en el centro, Román vio a Carlota hablando con otro detenido, y su expresión era una mezcla de determinación y esperanza. Fue en ese momento cuando decidió que debía actuar. Su moralidad le decía que no podía ser parte de este sistema corrupto si existía la posibilidad de que hubiera inocentes sufriendo injustamente. Aunque sabía que enfrentaría repercusiones al cuestionar la narrativa, se sintió obligado a buscar respuestas y a proteger a Carlota. Con cada duda que crecía en su mente, surgían ideas sobre cómo podría ayudarla. Mientras la tensión aumentaba entre los oficiales, Román se preparaba para dar un paso que podría cambiar el rumbo del caso y exponer la verdad oculta tras el oscuro entramado de corrupción. La lucha interna de Daniel Román comenzó a manifestarse en su comportamiento. Cada día que pasaba en el centro de detención, las dudas sobre la validez del arresto de Carlota se hacían más intensas.
Observando las interacciones entre los oficiales y cómo estos trataban a los detenidos, especialmente a Carlota, comenzaba a cuestionar no solo la ética de sus compañeros, sino también su propia participación en un sistema que parecía estar más interesado en mantener un status quo corrupto que en buscar la justicia. Román se sentía atrapado entre su lealtad hacia sus compañeros y su creciente conciencia moral. Mientras revisaba los documentos una vez más, se dio cuenta de que las inconsistencias no eran solo errores menores, estaban construyendo una narrativa que claramente no se sostenía. El informe preparado por Collins y Smith estaba lleno de afirmaciones que no coincidían con la realidad de lo que había sucedido durante la detención. A cada minuto que pasaba, la imagen de Carlota, firme y serena a pesar de las circunstancias, se grababa más profundamente en su mente. Una tarde, mientras realizaba una ronda en el centro, escuchó a un grupo de oficiales burlándose de los detenidos. Esa risa sarcástica resonó en su cabeza como un eco perturbador. Se dio cuenta de que detrás de la fachada de autoridad había un desprecio por las vidas que estaban afectando. En ese momento, una chispa de disidencia encendió su determinación. No podía seguir siendo parte de este sistema corrupto sin hacer nada al respecto. Decidido a actuar, empezó a buscar formas discretas de comunicarse con Carlota. Sabía que si podía establecer contacto con ella, podría averiguar más sobre su historia y posiblemente ayudarla. Su creciente sospecha se convirtió en una misión personal, exponer la verdad detrás del entramado de mentiras creado por sus compañeros oficiales. Con cada paso que daba hacia la verdad, la fractura en la narrativa fabricada por Collins y Smith se hacía más evidente. Román comprendía que estaba al borde de tomar una decisión crucial que no solo podría cambiar el destino de Carlota, sino también su propia carrera y conciencia. La disidencia comenzaba a florecer dentro de él y impulsándolo hacia un camino arriesgado pero necesario para buscar justicia. Mientras las tensiones aumentaban en el centro de detención, Carlota sabía que no podía esperar más para actuar. Había planeado cuidadosamente un movimiento, activar un rastreador oculto que llevaba consigo. En su experiencia como investigadora federal, había aprendido a utilizar la tecnología a su favor, y aunque la situación era desesperada, este pequeño dispositivo podría ser su salvación. Esperó pacientemente mientras los oficiales Collins y Smith estaban distraídos, involucrados en una conversación despreocupada sobre sus próximos turnos. Con un leve movimiento de su mano, activó el rastreador, asegurándose de que el dispositivo emitiera una señal silenciosa a su equipo federal. Era un riesgo significativo, pero sabía que su vida dependía de ello. Si lograban localizarla antes de que los oficiales decidieran hacerle daño, tendría una oportunidad de escapar de esta pesadilla. Al hacerlo, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La esperanza de que su equipo pudiera recibir la señal la llenó de determinación. No estaba sola en esta lucha. Mientras tanto, continuaba observando a los agentes, buscando cualquier indicio que pudiera servir como evidencia para ayudar a su caso. Más adelante, notó las miradas cómplices entre los oficiales y cómo se reían despectivamente de los detenidos que les rodeaban. Era un ambiente opresivo donde la corrupción reinaba sin oposición. A medida que los minutos pasaban, Carlota se concentraba en mantener la calma y no dejarse llevar por el miedo. Sabía que la clave sería actuar con astucia e ingenio. La activación del rastreador era solo el primer paso. Ahora necesitaba estar atenta y lista para cuando su equipo llegara. La lucha interna de Román también se intensificaba. Mientras se luchaba con sus propias dudas sobre la ética del arresto, comenzó a notar que algo no encajaba con el comportamiento de los oficiales. Su creciente sospecha podría ser la chispa que encendiera una serie de eventos conducentes a un desenlace inesperado. Carlota y Román estaban conectados en esta red corrupta, cada uno con sus propias motivaciones, pero ambos decididos a exponer la verdad. La cuenta regresiva había comenzado y el desenlace estaba a punto de revelarse. La tensión en el centro de detención alcanzaba un punto crítico mientras los eventos se entrelazaban. Carlota, consciente de que su tiempo se agotaba, permanecía alerta y decidida, esperando la respuesta de su equipo federal. Tras haber activado el rastreador, su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la posibilidad de que la verdad pronto saliera a la luz, revelando las profundas corrupciones que habían llevado a su arresto injusto.
Por otro lado, Daniel Roman luchaba con su creciente disidencia. Después de varios días observando las dinámicas entre los oficiales, comenzó a notar cómo Collins y Smith se comportaban de manera cada vez más defensiva. Sus risas burlonas y actitudes arrogantes parecían un intento desesperado por mantener la fachada de control. Roman decidió que no podía permitir que su lealtad a sus compañeros lo llevara a ser cómplice de un sistema corrupto, su moralidad lo empujaba hacia el camino de la acción. Un día, mientras revisaba los registros de ingreso del centro, encontró un documento que contradijo todo lo que había escuchado sobre Carlota. Las fechas y firmas no coincidían con las afirmaciones de sus colegas. Este descubrimiento fue como un rayo en medio de la tormenta. Sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. La imagen de Carlota firme y desafiante bajo presión lo inspiró a dar el siguiente paso. Decidido a ayudarla, Roman buscó discretamente la manera de comunicarse con ella sin alertar a los demás oficiales. Esperaba poder informarle sobre su creciente sospecha y ofrecerle apoyo para corroborar su historia. Mientras tanto, Carlota también seguía registrando cada comportamiento sospechoso en el centro, dispuesta a recoger cualquier evidencia que pudiera respaldar su defensa. A medida que se acercaban al inevitable clímax del enfrentamiento, ambos sabían que estaban en una carrera contra el tiempo para exponer la corrupción de migración antes de que pudiera afectar más vidas. La atmósfera estaba cargada con una mezcla de miedo y esperanza. Cada pequeño movimiento podía ser crucial en el desenlace de esta lucha por justicia. La revelación inminente prometía cambiar no solo sus destinos, sino también el curso del sistema que durante tanto tiempo había operado en la oscuridad. Si te gustó esta historia, compártela con quien crees que deba escucharla, y si estás listo para tu próxima historia, dale clic a cualquiera de las que aparece en pantalla y síguete inspirando con nuestras historias increíbles.